Dios les bendiga, hermanos. Les invito a abrir la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 4 y nos vamos a concentrar en los versos 6 al 8. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Esta es la palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Mira el futuro y te espera corona. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra. Concédenos, Señor, ahora la iluminación de tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, ahora adorarte mientras escuchamos la exposición de tu palabra. Concédenos, Señor, la gracia para atesorar tu palabra como única y suficiente en toda circunstancia que estemos atravesando. Ayúdanos, Señor, a creer que tu palabra es el único consuelo que tendremos, tanto en la vida como en la muerte. Bendícenos, Señor, ahora, dándonos corazones mansos y humildes para recibir tu palabra con mansedumbre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué duda cabe que ser cristiano es una carrera de toda la vida y no un impulso? Ser cristiano es una carrera de toda la vida. Ser cristiano es una carrera que se corre a través de valles peligrosos. Ser cristiano es una carrera que se corre a través de valles de sombra y de muerte. Ser cristiano es una carrera que se corre atravesando desiertos y a través de despeñaderos, a través de caminos muy peligrosos. Ser cristiano es una carrera que se corre en medio de sufrimientos, pruebas y tentaciones, donde solamente la verdadera fe llegará a la meta. Esa es la vida cristiana. Una carrera a través de valles peligrosos, una carrera a través de desiertos, una carrera que se corre a través de despeñaderos, donde solamente la verdadera fe llegará a la meta. Eso es lo que vemos acá en el apóstol Pablo. Un apóstol Pablo que ha corrido la carrera y está llegando a la meta. Una carrera que estuvo llena de tentaciones, pruebas, aflicciones, sufrimientos. Y lo que fue cierto para el apóstol Pablo es cierto también para nosotros. La pregunta es, ¿cómo podremos perseverar hasta el fin? De eso se trata este sermón. Perseverando hasta el fin. ¿Cómo podremos perseverar hasta el fin? ¿Cómo tú y yo llegaremos a la meta? Filipenses 1:6 nos enseña que Dios nos llevará a la meta. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo Dios nos lleva a la meta. Solo Dios nos puede hacer perseverar a través de sufrimientos, tentaciones, aflicciones, valles peligrosos, valles de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque solamente Dios aquel quien escoge. Dios es aquel que predestina.
Dios es aquel que llama eficazmente. Dios es aquel que regenera, aquel que da un nuevo corazón al pecador. Dios es aquel que justifica. Dios es aquel que santifica. Dios es aquel que santifica, y esa santificación se hace perfecta en la glorificación y completa. Y en todo ese proceso, Dios guarda al creyente. Dios guarda al creyente y lo lleva seguro a su presencia. Esa es la razón por la cual esta doctrina de la que estamos conversando se llama la perseverancia ¿de quién? La perseverancia de los santos. No se llama la perseverancia de los incrédulos. ¿Por qué no se llama la perseverancia de los incrédulos? Porque los incrédulos no perseveran. Los incrédulos no perseveran. Los incrédulos no luchan. Los incrédulos no corren la carrera. Los incrédulos no guardan la fe. Los incrédulos no pelean la buena batalla. Por lo tanto, para los incrédulos no hay una corona de justicia. ¿Y por qué no hay una corona de justicia? Porque nunca fueron salvos. Entonces, la doctrina de la perseverancia de los santos enseña la soberanía y poder de Dios para guardar al creyente, pero también enseña la responsabilidad del creyente. Eso lo vemos en Pablo. Pablo persevera, Pablo corre, Pablo pelea la buena batalla, Pablo guarda la fe, pero ¿quién le da la gracia a Pablo para que persevere? Dios. Entonces vemos esta armonía perfecta y esta correspondencia en esta doctrina. Dios es el que da la gracia y el creyente se esfuerza. Dios es aquel que concede arrepentimiento. ¿Y qué hace el creyente? El creyente se arrepiente. Dios es aquel que concede la perseverancia. ¿Y el creyente qué hace? Persevera. Eso es real en la vida de Pablo. Y lo vemos aquí en este capítulo 4. Mira por favor el versículo 17. En el versículo 17, el apóstol Pablo ya se está despidiendo y dice lo siguiente: el Señor me librará de toda obra mala. Y luego añade Pablo: y me preservará para su reino celestial. Pablo tiene conciencia absoluta de que su vida cristiana, su fe, está guardada y preservada por Dios. Pero ahora, en el versículo 7, ¿qué dice? Por tanto, he peleado la batalla. Por tanto, he acabado la carrera. Por tanto, he guardado la fe. Es decir, armonía y correspondencia perfecta entre Dios preserva a su pueblo ¿qué debe hacer? Perseverar. La perseverancia de los santos no es una doctrina que alimenta la indolencia o la indiferencia cristiana. Cada vez que se habla de los calvinistas, yo sé que usted ha escuchado esto. Ah, sí, los salvos siempre salvos. Los calvinistas, ¿qué somos? Santos que perseveran. ¿Y por qué perseveramos? Porque Dios nos preserva, porque Dios nos guarda, porque Dios ha comenzado en nosotros la buena obra, y ese Dios bendito la va a concluir en aquel día que dice el apóstol Pablo, el día de Jesucristo. Por lo tanto, me gustaría ir mostrando cómo nosotros debemos perseverar y cómo podemos ver acá las raíces de la perseverancia en el apóstol Pablo. En primer lugar, en el versículo 6, Pablo dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo perseveraremos en la vida cristiana? ¿Cómo seguiremos adelante? ¿Cómo llegaremos a la meta? ¿Cómo acabaremos esta carrera? Número 1, acabaremos esta carrera y perseveraremos en la vida cristiana
siendo dominados por la palabra de Dios y no por las circunstancias. El cristiano es aquel que está dominado por la palabra de Dios y no por las circunstancias que le rodean. El cristiano, al ser dominado por la palabra de Dios, interpreta las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, no lo contrario. Aquel que no conoce las Escrituras, aquel que no conoce el Evangelio, trata de interpretar a Dios de acuerdo a las circunstancias. Entonces, si las circunstancias son buenas, Dios es bueno. Si las circunstancias son malas, entonces Dios es malo. Esa es una pésima teología. Ese es un entendimiento defectuoso del Evangelio. Circunstancias buenas o malas para el cristiano sabe que su vida está bajo la completa y absoluta soberanía de Dios. Ese entendimiento, ¿de dónde surge? Surge de la palabra de Dios. Y eso lo podemos apreciar aquí en estas palabras precisas de Pablo. Mire por favor cómo el apóstol Pablo habla de su circunstancia presente. ¿Dónde está Pablo? Preso. ¿Qué le espera a Pablo? La muerte segura. Pero ¿cómo habla Pablo acá? ¿Pablo habla como un cristiano desalentado? ¿Pablo habla como un cristiano sin esperanza? ¿Pablo habla de sí mismo con autocompasión? ¿Pablo habla con cinismo e hipocresía de su vida actual? No. No hay hipocresía, no hay cinismo, no hay desaliento. ¿Cómo habla Pablo? Mira por favor las palabras que el apóstol Pablo emplea aquí. Pablo dice: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no dice que su partida será una ejecución inminente. Pablo no dice: ya llegó la hora donde me van a cortar la cabeza. Ya llegó la hora donde llegó la pena efectiva. El apóstol Pablo dice: el tiempo de mi partida está cercano. Ya estoy para ser sacrificado. Note la diferencia. Él no dice: ya estoy para ser ejecutado. No dice eso. Él dice: estoy para ser sacrificado. La hora de ser sacrificado ha llegado. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo está viendo su presente? No lo ve como una tragedia. No ve su presente como una tragedia. No ve su presente como una falla en el plan de Dios. No ve su presente como un descuido de la voluntad de Dios o como un accidente. Él ve su presente que prontamente será ejecutado, pero él no le llama ejecución. Él dice: la hora de mi partida ha llegado. Así habla un cristiano que está siendo dominado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pablo se ve como un prisionero de Roma. Pablo se ve como un prisionero del Imperio Romano. Pablo se ve como un prisionero de Nerón. No, en toda esta carta nosotros aprendimos lo siguiente: Pablo, yo, prisionero de Cristo, no soy prisionero de Nerón, no soy prisionero del imperio, soy prisionero del Evangelio y por el Evangelio para la extensión del reino de Dios a todo el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo el cristiano no es dominado por las circunstancias? El cristiano que persevera es dominado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tal vez algunos de nosotros tengamos que enfrentar nuestros últimos días en algún tipo de enfermedad que nunca pensábamos que íbamos a tener. ¿Qué vamos a decir? ¿Soy preso de esta enfermedad? ¿Soy preso de esta tragedia? ¿Soy preso de esta falla en el plan de Dios? No, este siempre fue el plan de Dios. Por lo tanto, mi fe no está dominada por las circunstancias. Mi fe está dominada por la bendita palabra de Dios. ¿Qué más podemos aprender aquí? Pablo no ve su partida
como un trato injusto y cruel a sus 30 años de servicio fiel. Pablo tiene 64 años. El Señor lo llamó cuando tenía 34 años. Ya han pasado 30 años de servicio fiel. ¿Y cómo termina este siervo fiel de la palabra de Dios? ¿Cómo termina el servicio fiel de este maestro a los gentiles? Encerrado en una sucia celda como un miserable prisionero. La gente que ve de afuera puede decir: ¡qué injusto! ¡Qué cruel! Después de cómo este siervo de Dios ha servido a Dios, después de tanto lo que ha hecho por Dios, ¿cómo termina sus últimos días así? Pablo no está pensando en eso. ¿Por qué no piensa en eso? Insisto, su vida está dominada por la palabra de Dios. Y esto debe hacernos reflexionar a nosotros, para que no seamos niños en cuanto a la fe, sino que crezcamos y seamos maduros. Tarde o temprano nos enfrentaremos a situaciones difíciles. ¿Qué vamos a decir? Si no conoces el Evangelio, vas a decir: esto es injusto, no lo merezco. Después de todo lo que te he dado, Señor, después de todo el servicio que te he dado, Señor, después de toda la vida que yo he entregado a tu servicio, esto es injusto. Una persona que no conoce el Evangelio dice eso. Pero aquel que conoce el Evangelio sabe que no merece nada. ¿Dios te debe algo? ¿Dios te debe buena salud? ¿Dios te debe el bienestar de tu familia? ¿Dios te debe prosperidad? No, Dios no te debe nada. Dios te dio algo que tú jamás lograrías: el perdón completo de todos tus pecados, todos. Y cualquier cosa que tú recibas de Dios fuera de eso es solamente misericordia. Pablo no dice: soy un miserable anciano, después de servir a Dios 30 años fiel, miren cómo Dios me tiene, aquí estoy terminando mis días. No, él no dice eso. Por favor, considera cómo Pablo ve su vida. Pablo dice: yo estoy para ser sacrificado. ¿Cómo Pablo ve su vida? Pablo ve su vida como una ofrenda. Soy una ofrenda a Dios. Lo que Él quiere hacer conmigo está bien, porque mi vida ya no me pertenece. Mi vida completa le pertenece a Dios. Soy una ofrenda. Había un niñito pobre, un muchacho pobre que creció en una iglesia evangélica del siglo XIX. Tan pobre era este muchacho que no tuvo oficio, no tuvo profesión. Y su única forma de ganarse la vida era lustrar los zapatos en la calle. Pero este muchacho fue apadrinado por un hombre piadoso de la escuela dominical. Ese hombre piadoso le enseñó las Escrituras. Ese hombre piadoso le predicó el Evangelio. Y un día este muchacho, cuando se encontraba en la iglesia, estuvo frente a frente el momento de pasar la ofrenda. Llegó el hermano que recibía la ofrenda con el plato de la ofrenda. Y el muchacho metió su mano en los bolsillos y no encontró nada. Entonces le dijo al ofrendero: ¿me permite? Tomó el plato de las ofrendas, lo puso sobre su cabeza y dijo: ahora, Dios eterno, yo me consagro y me ofrendo a ti todos los días de mi vida. Y ese muchacho fue utilizado como uno de los grandes evangelistas para llevar el evangelio para la salvación de muchos pecadores. ¿Quién fue ese muchacho pobre? D.L. Moody. El cristiano que está dominado por las Escrituras ve su vida como una ofrenda a Dios. Sean circunstancias buenas o malas, no ve su vida como una tragedia, no ve su vida como un azar. Su vida está bajo la completa voluntad y soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo ve su vida? El mismo versículo que estamos poniendo atención aquí, que es el versículo 6, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta forma, dice así:
porque yo estoy para ser derramado como libación. Tal vez ustedes tienen ahí la 60, y la 60 dice, porque yo estoy para ser sacrificado. Pero otras versiones añaden lo siguiente, yo ya estoy listo para ser derramado como una libación. ¿Te das cuenta entonces que Pablo está siendo dominado por las Escrituras? Porque el símbolo de las libaciones, ¿dónde aparece? Antiguo Testamento. El símbolo de las libaciones eran estas ofrendas líquidas que se derramaban sobre los holocaustos, sobre los sacrificios. Números capítulo 15, versículo 5, versículo 7, versículo 10, Dios ordenó que los israelitas, el adorador, debía llevar 1 litro de vino. Y cuando se presentara el holocausto, una vez que se quemara ese holocausto, debía derramar ese litro de vino sobre el sacrificio. Eso sería una ofrenda de libación. ¿Cómo entonces Pablo ve su vida? ¿Cómo Pablo considera su vida? No como una tragedia, no como un descuido de la voluntad de Dios, no como un fracaso al final de sus días. Pablo considera su vida como una ofrenda que corona toda una vida de servicio a Dios. Yo estoy listo para ser derramado, dice Pablo. Estoy listo para ser derramado. Mi vida será derramada como una libación. Cristo, el Cordero de Dios, ya pagó por mí, pero ahora tengo la oportunidad yo de derramar mi vida por Él. Mi vida no es una tragedia. Mis últimos días no son una tragedia. Y esa es la esperanza bendita de todo cristiano al término de sus vidas, al término de su vida. Ya sea lo que te toque vivir, hermano, no será una tragedia, no será un error en la soberanía de Dios, sino que será el plan perfecto de Dios para tu vida. Ya estoy para ser derramado. Luego el apóstol Pablo considera entonces su vida completa como un acto de adoración sacrificial a Dios, que fue lo que se nos leyó en la lectura antifonal. Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, sino para terminar mi carrera con gozo. ¿Por qué dijo eso Pablo? Pablo dijo, porque no estimo mi vida, ¿qué? Preciosa para mí. Sino que Pablo desde su llamamiento comprendió que su vida total y completa era una ofrenda para Dios. ¿Consideras así tu vida? ¿Te consideras una ofrenda para Dios? ¿Te consideras una ofrenda de olor fragante? ¿Cuál es la enseñanza del apóstol en Romanos 12:1? Mira por favor tu Biblia, Romanos 12:1. Si alguno de los diáconos me alcanza, por favor, un vasito de agua. Gracias. Romanos 12:1. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio vivo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es la vida del cristiano? La vida del cristiano es un sacrificio vivo. Todo lo que tú haces es ofrenda para Dios. Tu vida completa es para la gloria de Dios. Eres un sacrificio vivo y ese es nuestro culto racional. ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque todo el que quiera salvar su vida, todo aquel que estime preciosa su vida para sí, ¿qué va a ocurrir con esa persona? Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo perseverarás hasta la meta? Considera que tu vida no te pertenece. No eres dueño de tu vida. No eres dueño de nada.
eres una ofrenda a Dios. Y lo que Dios quiere hacer contigo está bien, porque su voluntad siempre será santa, justa y buena. Quien entonces considera su vida muy valiosa como para no ofrendarla a Dios, no perseverará hasta el fin. Aquellos que guardan su vida para sí, aquellos que tienen miedo de servir porque tienen miedo al dolor, aquellos que no quieren amar porque tienen miedo a ser heridos y guardan su vida para sí, no van a perseverar. Porque cuando llegue el dolor, cuando llegue el sufrimiento, esas personas van a volver atrás. Segunda Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo da testimonio de uno de estos hombres, colaboradores, que consideró demasiado preciosa su vida para sí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Demas, amando este mundo, me ha desamparado. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Amén. Demas, amando este mundo, me ha desamparado. Es decir, Demas vio el sufrimiento de Pablo. Demas dijo, ¿por qué sufrir? ¿Por qué terminar así? Parece que el evangelio fracasó, por lo tanto, guardo y preservo mi vida para mí. Esa es la razón por la cual Demas no perseveró hasta el fin. ¿Deseas perseverar hasta el fin? No estimes valiosa tu vida para ti, no la guardes para ti, vive para Dios. Quien vive para Dios no muere. El mundo y sus deseos pasan, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Segundo, persevera recordando que toda tu vida está bajo el dominio de la gracia de Dios. Mira por favor el versículo 7. Considera que toda tu vida está bajo el dominio de la gracia de Dios. Versículo 7, Pablo dice, he peleado. ¿Qué tiempo verbal es ese? Pasado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo mira su pasado y ¿qué puede ver? Solo la gracia de Dios. Pablo mira su pasado y solamente puede ver la gracia de Dios que lo guardó. Pablo mira su pasado y solamente puede ver la gracia y el poder de Dios para pelear la buena batalla, para acabar la carrera y para guardar la fe. Esa es la vida del cristiano. Pasado, presente y futuro, el cristiano está guardado por Dios. Hay un momento en el libro de los Salmos, y de hecho con este salmo comenzamos nuestro culto. Asaf tuvo un momento de crisis en su fe. Salmo 73, verso 1 dice, bueno es Dios para con Israel, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué sus pies no se deslizaron? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él guardará tu alma. Sin embargo, aunque Dios guarda a los suyos, sin embargo, aunque Dios preserva a los suyos, Asaf tuvo que también hacer el ejercicio de pensar y de alimentar su fe. Llega un momento en que Asaf comienza a considerar su propia vida y él comienza a recordar la gracia de Dios y dice lo siguiente: con todo yo siempre estuve contigo. Tiempo pasado, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Tiempo presente. ¿Qué le espera en el futuro? Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
¿Te das cuenta cómo el cristiano está dominado por la palabra de Dios y no por las circunstancias? Eso es madurar en la fe, hermanos. Asaf dijo, casi mis pies resbalan. Pero momento, con todo, yo siempre he estado contigo. ¿Qué significa ese con todo? Cuando yo murmuraba, tú no me desechaste. Cuando yo dudaba, tú no me apartaste de tu gracia. Cuando yo no comprendía las cosas, cuando yo tenía amargura en mi corazón, con todo yo siempre estuve contigo. Es decir, no me dejaste. Su pasado guardado por la gracia, su presente guardado por la gracia, su futuro guardado por la gracia. Ese principio tú lo encuentras nuevamente en el Nuevo Testamento, en una de las enseñanzas más hermosas del apóstol Pablo. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Considera Romanos capítulo 8, verso 34 al 35. Dice así el apóstol Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si el cristiano mira su pasado, ¿qué puede ver? Cristo murió por sus pecados, Cristo resucitó para su justificación. Si el cristiano mira el presente, ¿qué puede considerar el cristiano? Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por él. Miro mi pasado, veo la cruz. Miro mi presente, Cristo está en su trono intercediendo por ti. Miro mi futuro. ¿Cuál es el futuro del cristiano? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pasado, presente y futuro, la vida del cristiano está guardada por la gracia de Dios. Esas son las raíces de la perseverancia del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, Pablo mira su futuro. ¿Cuál es su futuro? Me espera una corona de justicia. Pablo mira hacia el futuro y dice, me espera una corona de justicia. Pero, momento, no solo a mí, sino ¿a quién? A todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman la venida del Señor? Son los santos que perseveran. Solo los santos que perseveran aman la venida del Señor, porque solo los santos que perseveran han sido guardados, protegidos y conducidos por la gracia de Dios, y ninguno de ellos se perderá en el camino. Ahora vienen los consejos prácticos. ¿Cómo debemos perseverar? Número 1, pelea la buena batalla. ¿Cómo peleamos la buena batalla? ¿Qué aprendimos de 2 de Timoteo? Pelea la buena batalla recordando el Evangelio de Cristo. Mira por favor 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo vas a pelear la buena batalla? En primer lugar, recuerda cómo fuiste introducido a esta buena batalla. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. No fuiste llamado porque Dios sabía que tú ibas a pelear bien. No fuiste llamado porque Dios consideró que tú eras un buen luchador.
Fuiste llamado por la gracia, estás siendo guardado por la gracia y la gracia tendrá su futuro completo en la segunda venida de Cristo al tener un pueblo glorificado. Pasado, presente y futuro. ¿Cómo peleas la buena batalla? El consejo que Pablo le dio a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo peleas la buena batalla? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra las artimañas del diablo. ¿Cómo peleas la buena batalla? Filipenses 4:4. Regocíjate en Cristo, otra vez te digo, regocíjate en Cristo. ¿Cómo peleas la buena batalla? Encuentra contentamiento en Cristo, tal como Pablo lo dijo en Filipenses 4. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia y sé vivir en escasez. Y te digo algo, hermano, aquel que le enseñó a Pablo, te enseña también a ti. Aprende a contentarte y así pelearás la buena batalla. Persevera acabando la carrera. Ponga atención en esto. Pablo no llega al fin de sus días diciendo esto: he ganado la carrera. ¿Dice así su Biblia? ¿Qué dice? He acabado la carrera. ¿Cuál es la diferencia? Si Pablo dijese, he ganado la carrera, quiere decir que esto es una competencia. Pero no es una competencia. Porque en esta carrera, todos los que han sido introducidos, todos ganan. He acabado la carrera. La carrera que tenemos por delante, hermanos, no es una competencia. Porque el juez justo no está con un cronómetro pillando o buscando al corredor más rápido para darle el primer lugar. El juez justo no está con cronómetro en mano buscando al corredor más lento para descalificarlo. ¿Qué dice el juez justo de esta carrera? El juez justo de esta carrera te dice, corre con paciencia. No eres llamado a ganar la carrera, sino a correr la carrera con paciencia. No eres llamado a llegar en el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar o tener el mejor tiempo de esta carrera o el mejor ritmo de trote. Simplemente se te dice, llega ¿a dónde? Llega a la meta. ¿Lo está comprendiendo? ¿Sí? ¿Te estás gozando en eso? El juez justo no te dice que ganes la carrera, pero sí te dice el juez justo que corras con paciencia. El juez justo no te pide llegar en primer lugar. El juez justo te dice, llega a la meta. Llega a la meta dependiendo de mi gracia. ¿Y por qué no es una competencia donde estamos tratando de ganar el primer lugar? Porque esta carrera, el juez justo la ganó por ti. ¿Cuánto alivio trae eso? ¿Cuánto consuelo trae eso? ¿Cuánto gozo trae eso? Puedo ser un corredor lento, puedo ser un corredor que va cojeando, puedo ser un corredor que no entiende todo, pero se me pide llegar a la meta, no se te dice llega de los primeros. Yo le preguntaba esto a mi hija, ¿existe alguna carrera donde todos los que corren ganan premio? No, porque solamente es para el primero, segundo y tercero. Y los demás, todos descalificados. Pero en esta carrera hay galardón para todos los que corren. Todos los que corren recibirán galardón. Eso es lo que está diciendo Pablo. No solo a mí,
sino a todos los que aman su venida. A todos los que creen en Jesús, a todos los que están satisfechos en Jesús, a todos los que se aferran de Jesús, a todos los que creen que Jesús es el único Señor y Salvador suficiente para sus vidas. Ahora entendemos entonces Hebreos capítulo 12 cuando se nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él ya corrió por ti. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe, el cual por el gozo de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso. Corre. ¿Por qué? Porque Cristo ganó la carrera por los débiles. Corre porque Cristo ganó la carrera por los cojos. Corre porque Cristo ganó la carrera por los lentos. Corre porque Cristo ganó la carrera por los atribulados. Corre y llega hasta la meta porque Cristo ganó la carrera por los inseguros como Timoteo. Simplemente se está diciendo, llega a la meta. La pregunta es, ¿llegaremos a la meta? Sí, guardados por la gracia de Dios. Los santos perseveran hasta el final porque Dios no se cansa de sus santos. Los santos perseveran hasta el final porque Dios les ama con amor infinito, eterno y inmutable. Hermanos amados, estamos en esta carrera. ¿Te has puesto a pensar cómo se llama la pista donde corremos? Toda carrera tiene una pista. ¿Cómo se llama la pista donde estamos corriendo esta carrera? Isaías 35:8 dice que esta pista donde corremos la carrera se llama camino de santidad. ¿Y qué dice el profeta? Quien corra por este camino, aunque sea muy torpe, no se extraviará, no se perderá. Es una pista donde se te asegura, ¿qué cosa? Llegar hasta el fin. Ninguno se extraviará. Solo corre hasta el final, porque el premio es tuyo. Corre hasta el final, porque la victoria es tuya. Si Pablo hubiese dicho, he ganado la carrera, por supuesto, ¿qué dirías tú? Bueno, es Pablo. Es Pablo. ¿Quién contra Pablo? Es Pablo. Pero Pablo dice, he acabado. Y tal cual como nosotros un día terminaremos esta carrera. Para perseverar en esta carrera y preservar en la salvación y en la fe, Pablo le dice a Timoteo, versículo 7, guarda la fe. Guarda la fe. Y aquí no se está hablando particularmente de la fe personal, sino que se está hablando de la fe como fundamento doctrinal para toda la iglesia. Esa es la razón por la cual se usa el artículo definido la fe. No está hablando de una fe personal. Se refiere al compendio de doctrinas que sustenta la iglesia. Guarda la fe, guarda la doctrina. ¿Por qué? Porque ya aprendimos en esta carta que los falsos maestros se apartaron de la fe, se endurecieron en sus conciencias y se extraviaron. Por lo tanto, ¿qué debe hacer Timoteo si quiere perseverar hasta el fin? Mira por favor, versículo 13 del capítulo 1. Segunda Timoteo 1:13. ¿Qué debe hacer Timoteo si quiere perseverar hasta el fin? Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Timoteo? Guarda el buen depósito. Es decir, tienes un llamado a guardar la doctrina. Tienes un llamado a guardar la fe. Tienes un llamado a guardar la doctrina apostólica, Timoteo. Guarda el buen depósito. Responsabilidad del creyente, ¿cierto?
¿Pero por qué es responsable el creyente? Sigue leyendo. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos guarda, Dios nos manda ¿qué? Perseverar. Dios nos guarda, Dios nos manda a perseverar. ¿Qué es guardar entonces la fe? Guardar la fe también es mirar a Cristo, el objeto de nuestra fe. La fe no se mira a sí misma. La fe descansa en Cristo y la fe se alimenta y se vuelve poderosa por las Escrituras. Esa es la forma en la cual, queridos hermanos, vamos a guardar la fe. Guardar la fe es perseverar también en las Escrituras. Finalmente, persevera esperando la corona. Persevera esperando la corona. En los Juegos Olímpicos del mundo antiguo, la corona, que era una corona de laureles, estaba reservada, cierto, solo para los ganadores. Pero aquí Pablo nos dice y nos enseña, una vez más, que esta corona está reservada ¿para quién? No solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. ¿Por qué? Debemos preguntarnos. Cristo corrió la carrera. Cristo peleó la buena batalla. Y Cristo, el momento de la crucifixión, Cristo también guardó y confesó la fe. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ganó la corona de justicia por nosotros. Él peleó la buena batalla. Él nunca pecó. Él cumplió todas las demandas de la ley. Él nunca cedió a la tentación. Cristo acabó la carrera. Y cuando Cristo está acabando la carrera, recuerda por favor estas palabras. Al término de su carrera, Jesús dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Eso lo dijo una noche antes de la cruz. Y en la crucifixión, ¿qué dijo? Padre, consumado es. He acabado la carrera. La carrera está completa. Por lo tanto, ¿qué le espera al cristiano? Solamente el disfrute de la glorificación, donde entrará a la presencia del Señor y un día resucitará y su alma con su cuerpo serán glorificados y así disfrutará de la presencia del Señor por toda la eternidad. Esta es la única carrera donde se te asegura premio. Corras lento, corras cojeando, pero si amas la venida de Jesús, hay premio para ti. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Es tu gozo la segunda venida? ¿Esperas el retorno de tu Señor? ¿Esperas el retorno de Cristo donde la muerte será destruida para siempre y donde nuestros cuerpos resucitarán juntamente con todos los que han creído? ¿Esperas la venida de Cristo? Si es así, al término de esta carrera, te espera la corona de justicia. Pregunta final. ¿Habrá algún momento en que los santos retrocedamos en esta carrera? ¿Podremos retroceder en esta carrera? ¿Dejaremos de perseverar en esta carrera? Nunca lo olvide. Corremos esta carrera. El Señor está con nosotros en medio de esta carrera. Y el Salmo 23, versículo 6 nos dice lo siguiente: el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa del Señor moraré por largos días. Puede ser que haya un momento donde el cristiano diga, no puedo avanzar, tal vez estoy retrocediendo, pero no podrá retroceder porque el bien y la misericordia del Señor van tras él para asegurar su eternidad en la eterna presencia de Dios. ¿Perseveraremos hasta el fin? Sí, hermano, perseveraremos hasta el fin. Corre la carrera hasta el fin. Guarda la fe. Pelea la buena batalla, porque Cristo ya ganó corona para ti. Un precioso himno dice esto: meditar en Jesús ha de ser todo mi afán. Él ganó para mí diadema celestial. Demos gracias al Señor. Te invito a inclinar tu rostro y buscar al Señor en oración y preparar nuestros corazones para la mesa. Oremos al Señor.